Parte 1. Destello. ¿Y si simplemente me quedo aquí? La voz de Sara era baja, casi un susurro, pero se rompía entre las llegadas y salidas del aeropuerto de Bilbao. No esperaba una respuesta, no de él. Mantuvo el teléfono en la mano, aunque ya no estaba llamando a nadie. A su lado, Mateo la observaba con una expresión entre paciencia y resignación. Apenas la tocó con los dedos, una caricia casi imperceptible. Ella giró el rostro, lo besó, un gesto breve, sin promesas, sin certezas. Lo único real en todo ese caos era el latido de su pecho. A unos metros, de pie, sin moverse, estaba Gay, el marido, el que siempre llegaba puntual, el que nunca perdía el control, el que ahora no hacía absolutamente nada. La escena se detuvo ahí. Silencio. Congelada. Como si alguien apretara pausa. Una semana antes, en su piso de Lake Champlain en Barcelona, el sol entraba como siempre a través del ventanal que daba al patio interior. Las tazas sobre la mesa, el olor a café recién hecho, todo en orden, todo en su lugar. Sara revolvía el azúcar con una cucharilla de cerámica agrietada, no porque estuviera distraída, sino porque no tenía nada más que hacer. Gael había salido ya, con su chaqueta doblada sobre el brazo, dejando el mismo beso mecánico en la mejilla. Ella se quedó mirando el fondo de la taza, vacía, aunque aún tenía café. Esa sensación no era nueva, pero sí más fuerte. Esa tarde fue a una exposición en el MACBA. Era parte de su trabajo como archivista, colaborar con el equipo del museo. Había cientos de personas, fotos flotando en salas blancas, proyecciones sobre cuerpos inmóviles. Y entonces, en una esquina, entre una pareja de turistas y una escultura absurda de metal oxidado, lo vio. Mateo. No lo reconoció al instante. Fue su risa. Esa risa rápida, que se le escapaba de golpe como cuando eran adolescentes en Sevilla. Lo saludó con torpeza, sin saber si acercarse o no. Pero él sí supo. La miró. Y en un segundo, todo el tiempo que había pasado se evaporó. Cenaron juntos. Nada pretencioso. Vino barato, tortilla y un bar pequeño donde nadie los conocía. Hablaron como si la última conversación hubiera sido ayer. De repente, ella recordó que alguna vez también fue rápida, ágil, libre. No siempre fue esta versión de sí misma. Lo acompañó hasta su hotel, una fachada sin pretensiones en una callejuela entre calle Tollers y Ronda Universitat. Se quedaron unos segundos en silencio antes de despedirse. Entonces, él simplemente se acercó y la besó, y ella no se alejó. Volvió a casa más tarde de lo habitual. No había mensajes de Gael. Al día siguiente, cuando contestó su llamada, él le dijo: «Dejaste la placa encendida anoche». Sara se quedó en blanco. Miró la cocina. Todo apagado. Él colgó, sin decir nada más. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido al miedo. Parte 2. Cicatrices pequeñas. Sara observaba su reflejo en la ventanilla del tren camino a Donostia. Llevaba la bufanda que solía usar en primavera, aunque el viento del norte aún cortaba. No le había dicho nada a Gael. Solo que tenía un congreso de 2 días. No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. Mateo la esperó en la estación, con un paraguas rojo y una sonrisa torcida. Ella bajó con paso inseguro, como si no supiera caminar sobre sus propios impulsos. No se abrazaron, solo caminaron juntos, bajo la lluvia fina. Era como si ambos supieran que, si se detenían, el silencio se haría demasiado evidente. Pasaron la tarde en un taller de cerámica cerca del monte Urgul. No había turistas, solo arcilla, manos sucias y una señora mayor que les sirvió té de hibisco sin preguntar nada. Sara moldeaba sin saber qué. Mateo la miraba, sin interrumpirla. Fue él quien habló primero. «¿Cuánto hace que no te ríes con alguien?» Ella no respondió. Solo sonrió, porque la pregunta no necesitaba respuesta. Volvieron caminando por la playa de la Zurriola. A esa hora, el cielo se fundía con el mar. Mateo le rozó la mano sin querer. Ella no la retiró. Cuando llegaron a su hotel, se despidieron en la entrada. Sara se giró para irse, pero algo la detuvo. Una mezcla de vacío y vértigo.
Él no la llamó, no insistió. Esa noche, Sara soñó que volvía a casa. Abría la puerta y no reconocía el pasillo, como si nunca hubiera vivido ahí. Y al despertar, no recordaba si el sueño era solo eso, o una advertencia. Parte 3. A contraluz. Al volver a Barcelona, Sara encontró a Gael en la cocina, pelando naranjas con precisión quirúrgica. No la miró cuando entró. «Llegaste antes», comentó él, sin emoción. «El tren iba vacío», respondió ella, dejándose la chaqueta puesta. No hubo preguntas, no hubo abrazo, solo el sonido del cuchillo y el perfume ácido de la fruta. En ese momento, Sara entendió algo que no podía explicarse con palabras. A veces, el silencio pesa más que un grito. 2 días después, Mateo volvió a aparecer, esta vez en su ciudad. Le escribió: «Estoy en el Born. No hay razón. Solo estaba cerca». Ella tardó 1 hora en contestar. «Pásate por el archivo. A las 5 salgo». Él llegó con un café en la mano y una camiseta que ella recordaba de años atrás. Caminaron sin rumbo, hablando de todo y nada. Terminaron en una azotea oculta sobre un café portugués, viendo cómo caía la tarde sobre las terrazas desordenadas. Ella habló. Le contó cosas que no solía decir en voz alta, que a veces sentía que vivía en pausa, que había días en los que olvidaba cómo sonaba su propia risa. Él no opinó, solo la escuchó, y entonces la besó. De regreso a casa, el ascensor se detuvo un piso antes. Las puertas se abrieron lentamente. Gael entró con una bolsa del supermercado. La miró. No dijo nada. Y en el reflejo metálico de la cabina, Sara vio su rostro. No era culpa lo que sentía. Era otra cosa, más antigua. Algo que llevaba tiempo dormido y acababa de abrir los ojos. El ascensor subía despacio. Muy despacio. Parte 4. Lo que no se dice. En las semanas siguientes, todo continuó como si nada. Las rutinas se mantenían. Desayunos en silencio, mensajes breves sobre la compra, risas fingidas frente a los amigos. Pero algo flotaba en el aire, denso como humedad sin lluvia. Sara evitaba mirar a Gael a los ojos. Él tampoco insistía. Tal vez lo intuía. O simplemente ya no quería saber. Una tarde, mientras Sara clasificaba cartas antiguas en el archivo, encontró una del 73, escrita por una mujer que describía cómo, un día, dejó de reconocerse en los pequeños gestos. Decía: «Una se va perdiendo sin hacer ruido. Primero la risa, luego la ternura». Esa frase se le quedó pegada. Esa noche, Mateo volvió a escribirle. No propuso nada, solo le preguntó cómo estaba. Ella no respondió al instante. Caminó por el pasillo, miró la foto que colgaba junto al espejo del salón, una de esas imágenes perfectas, de vacaciones en Lisboa, y se dio cuenta de que no sentía nada. «Estoy rara», escribió. «Te entiendo», respondió él. «Me asusta todo esto. No hay prisa». Ese «no hay prisa» fue lo más humano que había leído en semanas. 2 días después, mientras Gael miraba una serie en el sofá, Sara dijo en voz baja, casi sin querer: «He visto a Mateo». Él no respondió, ni giró la cabeza. Solo bajó el volumen con el mando. «¿Y qué buscas con él?», preguntó al cabo de un rato, sin mirarla. «Todavía no lo sé». «Entonces vuelve cuando lo sepas». Ella no lloró, ni esa noche, ni las que siguieron. Pero desde entonces, cada vez que cerraba los ojos, lo único que veía era una página en blanco, y el vértigo de escribir sobre ella. Parte 5. Lo que pesa el silencio. Sara se mudó a un estudio en Gracia, pequeño, con luz de tarde y plantas que aún no tenían nombre. No avisó a nadie, ni siquiera a sus padres. Solo necesitaba aire que no compartiera con recuerdos. Las primeras noches fueron extrañamente tranquilas. Despertaba sin saber en qué parte del día estaba. A veces escuchaba risas de vecinos y se sentía una intrusa en su propia vida. Mateo no insistía. Le mandaba canciones, fotos de ventanas antiguas, frases cortas. Ella las leía en silencio, sin saber si responder era empezar algo o simplemente no terminarlo. Una tarde, lo invitó. Sin plan. «Solo pásate si quieres». Él
Llegó con una caja de pastelillos y una bufanda que aún olía a lluvia. Hablaron poco. Se sentaron en el suelo, con las piernas cruzadas, como dos adolescentes que no sabían qué hacer con tanto espacio. Sara le contó sobre un sueño que tenía de niña, vivir en una librería con cama. Mateo se rió. Tú no querías escapar, solo querías quedarte en paz. Y ahí, sin palabras, volvió a ocurrir el segundo beso. No hubo promesas, solo un silencio más cómodo que el de los días anteriores. Pero esa noche, al cerrar la puerta tras él, Sara se quedó quieta. No por tristeza, tampoco por culpa. Era otra cosa, una intuición. Algo se había desplazado, algo imperceptible, pero irreversible. Parte 6. El eco de lo inevitable. Los días se volvieron ecos. Sara despertaba con la sensación de que algo se había quebrado, pero sin saber qué ni cuándo. Mateo, a veces, parecía un extraño que había aprendido su nombre de memoria. La rutina les robaba palabras, y el silencio se hacía cada vez más pesado. Una tarde, en el café donde solían verse, Sara notó que Mateo evitaba mirarla a los ojos. La conversación quedó atrapada entre sorbos de café y miradas huidizas. Sin aviso, él se levantó y salió, dejando la mesa con la taza intacta y un «lo siento» que resonó más que cualquier explicación. Esa noche, Sara caminó por las calles mojadas, pensando en todos los momentos que no dijeron, en las palabras que se quedaron a medio decir. Recordó aquel primer beso, ligero, casi accidental, y el segundo, cargado de una calma inesperada. Eran pequeñas grietas en la superficie de algo que nunca podría sostenerse. Al llegar a su apartamento, encontró una carta en la puerta, sin remitente, solo sus iniciales garabateadas. Dentro, palabras breves. No todo lo que comienza debe terminar, pero todo termina para que algo nuevo pueda empezar. Sara se quedó en silencio, el corazón golpeando con una mezcla de alivio y tristeza. Comprendió que a veces el amor no es un destino, sino un tránsito, algo para aprender, para sentir y luego dejar ir. Y en ese instante, la noche le pareció más clara, como si el final fuera apenas un nuevo comienzo que ella aún no podía ver. A fin,